Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos y vamos a orar. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte inmensas gracias porque nos permites estudiar tu palabra y a través de ella queremos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender, a asimilar el mensaje, ponerlo en práctica. Y no solamente eso, sino también compartirlo con otros. Permítenos visualizar siempre las verdades eternas necesarias para nuestro desarrollo, para nuestra preparación, y que una vez más tu nombre sea glorificado en este lugar. Bendice a los amigos que nos visitan. Bendice a las personas que se conectan a través de la señal de internet, que esa señal sea bendecida por tu Espíritu Santo y las personas que atienden el mensaje de Dios estén con sus corazones dispuestos a ser receptivos al mensaje que tú tienes para ellos. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias porque nos acompañas ahora que vamos a estudiar la Biblia. Danos sabiduría e inteligencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ayer dijimos que íbamos a estudiar hoy sobre el cierre de la gracia. ¿Ok? El cierre de la gracia. Este es un tema que muy poco se habla realmente, porque siempre se habla de Dios desde la perspectiva del amor, de la misericordia, y justamente este mensaje del cierre de la gracia es con ese fin, de mostrar la misericordia y la gracia de Dios. Pero para que nosotros podamos entender a cabalidad en la Biblia el concepto de Dios en cuanto al cierre de la gracia, debemos mirarlo en primer lugar desde la perspectiva de la obra del Señor Jesucristo que realiza por cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos, el capítulo número 9, vengan conmigo a Hebreos, capítulo número 9, el versículo número 23 y 24, si podemos usar las pantallas, sería muy bueno. Pero también vamos a mirar el texto bíblico, el libro de Hebreos, el capítulo número 9, versículo 23. Nosotros miramos allí, en esos dos pasajes bíblicos, el ministerio intercesor de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Una de las cosas importantes en la comprensión del Evangelio es ver dónde está Jesús en este momento, dónde está Jesús. Y muchas personas no entienden estos conceptos. Incluso a través de la historia la gente dejaba de ver a Jesús y no entendían el tiempo en que estaban viviendo. Cuando Jesús vino a la tierra, la gente no entendió, los suyos los suyos no le recibieron. Luego ascendió al cielo y tampoco la gente supo. Y hoy en día hay gente que todavía espera al Señor Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pablo en el libro de Hebreos nos da una evidencia significativa donde dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora el versículo 24, muy importante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. Entonces allí nosotros visualizamos el ministerio intercesor de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial ante el Padre. Por esa razón es que nosotros
confesamos nuestros pecados al Señor Jesucristo, porque Él es el que intercede por nosotros en el santuario celestial. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos, sino solo a través del Señor Jesucristo. Y Él se presenta ante el Padre. Yo les decía anoche que Él se presenta ante el Padre e intercede por nosotros. Ahora, la intercesión del Señor Jesucristo depende en gran medida de nuestra decisión, de nuestra respuesta, de nuestro arrepentimiento, de nuestra confesión. Cuando nosotros nos confesamos a Jesús y pedimos perdón por nuestros pecados, Él, a través de los méritos de la sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario, entonces Él se presenta ante el Padre por nosotros y a través de Él nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero hay algo interesante que sucede en este proceso de salvación, donde nosotros como pecadores necesitamos de la atención del Señor Jesucristo y de la obra que se realiza en el santuario celestial. Y vengan conmigo, por ejemplo, al libro de Hechos, el capítulo número 2, versículo número 38, porque a través del Señor Jesucristo nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, pero además, a través de los méritos de Cristo, recibimos el borramiento de nuestros pecados. Dice la Biblia allí en Hechos capítulo número 2, versículo número 38, perdón, yo estaba aquí en Romanos, pero lo voy a leer de la pantalla. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de ¿qué? De los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, esto fue en el momento cuando en el día del Pentecostés Pedro les predicó y les explicó, les dijo: ustedes, esa persona que ustedes crucificaron es Jesucristo, y Él está ahora a la diestra del Padre. Y ellos se compungieron de corazón por esa verdad y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Él les dijo: bueno, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, a través de Jesús recibimos el perdón de los pecados y recibimos el Espíritu Santo. Pero además de que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, la Biblia habla de que los pecados también son borrados. Y no es lo mismo que los pecados sean perdonados a que los pecados sean borrados. Son dos cosas diferentes en el proceso de la salvación. Dice la Biblia allí en el libro de Hechos, el capítulo número 3, versículo número 19. Es un pasaje paralelo al que acabamos de leer, donde se habla de que el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo número 3, versículo 19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean, dice, borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice este pasaje bíblico, aunque está en un paralelismo con el pasaje que habla del perdón de los pecados, este pasaje apunta a la vivencia del cristiano en el tiempo final. Yo siempre he notado que los pasajes bíblicos que están relacionados con el tiempo final siempre tienen en conjunto el mensaje de la segunda venida de Jesús. Están muy cerca y hay evidencias de la Biblia. Cuando leemos un pasaje, usted lee, por ejemplo, el mensaje de los tres ángeles. Justo cuando termina el mensaje de los tres ángeles, aparece la visión donde viene el Cordero de Dios
donde viene Jesucristo montado en un caballo, hablando sobre la segunda venida de Jesús. Entonces, quiere decir que esos mensajes son para el tiempo final. Ahora, esta experiencia del borramiento de los pecados es para el tiempo del fin. Por eso es que dice allí mismo en el capítulo número 3, versículo 19, ahora en el 20, dice: y Él envíe a Jesucristo que os fue antes que anunciado. Y ahí no está hablando de la primera venida del Señor Jesús, porque ya Jesús había venido. Ya Jesús había ascendido al trono celestial. De hecho, el descenso del Espíritu Santo en el día del Pentecostés fue una evidencia de que Jesucristo había sido recibido en el cielo, y todo lo que sucede en el cielo trasciende a la tierra. Y la celebración que se estaba realizando en el cielo por la victoria del Señor Jesucristo en el día del Pentecostés, ahora en la tierra se estaba celebrando el derramamiento del Espíritu Santo. Y la gente, mucha gente ese día se bautizó, 3,000 personas fueron bautizadas, entregaron su vida al Señor Jesucristo, pero recibieron el perdón de sus pecados. Pero para el tiempo del fin, la experiencia del cristiano es que sus pecados no solamente sean perdonados, sino que sean ¿qué? Borrados, hermanos. Y cuando nosotros vemos esto de que los pecados son borrados, significa que en el cielo existe un registro de nuestras vidas. El Señor Jesucristo lleva un registro de cada una de nuestras vidas en los atrios celestiales. Y es algo que nosotros no podemos dejar a un lado. Nuestras vidas son consideradas por el cielo. Hay una relación entre el cielo y la tierra. Y Dios está atento a todos los eventos que suceden en la tierra, y está atento particularmente a la experiencia de cada uno de nosotros, tanto así que lleva un registro de nuestras vidas. Y rápidamente voy a decirles, por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos 3 libros que llevan registro de nuestras vidas. El primer libro es el libro de la vida. Dice Apocalipsis capítulo número 20, versículo 12, lo siguiente. Apocalipsis 20:12 dice, aquí está, dice: y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Vean ustedes que hacen libros, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro ¿de qué? De la vida. Ahí están registrados todas aquellas personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Por eso el Señor Jesucristo dijo: preocúpense de que sus nombres estén registrados en el cielo, porque en el libro de la vida están registrados todos aquellos que han entregado su vida al Señor Jesús. También está el registro del libro de la memoria, Malaquías 3:16. En el libro de la memoria están registradas todas las obras de benevolencia que nosotros realizamos, las obras de amor, las obras que hacemos en beneficio de otros, las buenas decisiones están registradas allí. Vean lo que dice Malaquías 3:16. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de ¿qué? De memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aparte del libro de la vida, que está registrada mi decisión de haber entregado mi vida a Cristo, también está el libro de la memoria, para que esté allí registrado la evidencia ante el universo de que yo he tomado buenas acciones en beneficio de otros también. Pero además también está el libro de los pecados. Dice el libro de Isaías, el capítulo número 65, versículos número 6 y 7, el libro de los pecados. Allí están registrados todos los pecados, todas mis malas acciones, los pecados que nadie conoce, los que están allí en secreto, allí están registrados. Isaías
65, 6 y 7. Dice lo siguiente, vamos a leerlo rápidamente. Dice: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Siguiente versículo. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, las cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Versículo 6, 7, no, el 6. ¿Dónde está el 6? Ahí dice, ese es el 6 y el 5. Me parece que el 5, ahí está. Dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Versículo 6. Me parece que yo estoy errado con el texto bíblico, pero voy a buscarlo en mi Biblia para que ustedes lo puedan visualizar. A ver. Perdón, el versículo número 7, Isaías 65, 7. 65, 6, perdón. Isaías 65, 6, dice mi versión: he aquí que está escrito delante de mí. Ahí está. He aquí que está escrito delante de mí y no callaré. ¿Qué está escrito delante de Dios? Sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Y el versículo 7 dice: ahora sí, por vuestras iniquidades. Entonces, también la Biblia habla de que existe un registro en el cielo de vuestros pecados, de nuestras malas decisiones, toda oportunidad que hemos desaprovechado, toda ocasión donde podemos aportar la decisión de seguir a Cristo, allí son registrados nuestros pecados. Entonces, por esa razón, la Biblia presenta una acción de parte de misericordia de parte del Señor, donde en Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Es decir, Dios lleva un registro de nuestras vidas en el cielo con la intención de tener evidencias ante el universo de aquellos que toman su decisión por Cristo como aquellos que no toman decisión por el Señor Jesús. Tiene evidencias de aquellos que han sido seguidores del Señor Jesús como aquellos que no han decidido seguir al Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros entendemos esta verdad, nos permite a nosotros conocer que definitivamente Dios no tolera el pecado. Dios ama al pecador, pero la relación que Dios tiene con el pecado, Dios no desea la desobediencia, Dios aborrece la desobediencia. Y cuando nosotros miramos el tema del cierre de la gracia, no solamente debemos verlo desde la perspectiva de la obra intercesora de Jesús, sino que también hemos de mirarlo desde la perspectiva del gran conflicto que hay entre Cristo y Satanás, donde hubo una rebelión, existe un enemigo que está rebelado contra Dios, que está en contra del gobierno de Dios, que presenta argumentos para desfigurar el carácter de Dios y hacerle creer a las personas que Dios es un Dios injusto, que Dios es un tirano, que Dios es un Dios que exige demasiado y que la gente no puede salvarse porque es imposible la salvación. Entonces, vemos nosotros pasajes bíblicos como, por ejemplo, Ezequiel 28, 12 al 15, Isaías 14, 13 al 14. Vamos a leer solamente Isaías 14, 13 al 14, donde encontramos nosotros este episodio de la Biblia donde
Satanás se rebela contra Dios. Isaías 14, 13 al 14. Dice la Biblia lo siguiente, allí en Isaías 14, 13, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta es la actitud de Satanás, de estar por encima de Dios o querer usurpar el gobierno de Dios. Ahora, en medio de este conflicto, cuando surge el episodio cumbre, cuando ya el Señor Jesucristo, estando en el santuario celestial, intercediendo por nuestros pecados y haciendo esa labor significativa de que nuestros pecados sean borrados, dicho sea de paso, los pecados llegan a ser borrados en el momento de que son vencidos en el nombre de Jesús. Cada pecado que nosotros vencemos en el nombre de Jesús, aunque estén registrados en los atrios celestiales, serán borrados. Por eso el Señor dice en su palabra: y yo os enviaré vuestros pecados a las profundidades del mar, y no me acordaré más de ello. El perdón de Dios es tan completo a tal punto que llega a borrarlos. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, en una etapa crucial del plan de salvación, termina su ministerio en el santuario celestial de interceder por los seres humanos, porque Él se prepara para venir por segunda vez, en ese justo momento Satanás toma terreno y entonces él busca generar destrucción. Por eso es que la Biblia dice, vengan conmigo al libro de Daniel, el capítulo número 12, este es un evento profético donde se hace alusión al Señor Jesucristo como Miguel. Daniel capítulo 12, versículo número 1. Dice lo siguiente: en aquel tiempo, cuando hace alusión en aquel tiempo, se está refiriendo al tiempo final. Dice, se levantará Miguel. Ahora, Miguel representa aquí al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos la visión de Apocalipsis 12, donde el dragón, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, pero ellos no prevalecieron? Bueno, ese mismo Miguel es el que aparece ahora allí en la visión de Daniel capítulo número 12. Es el Señor Jesucristo. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. La expresión levantarse es una expresión que utilizaban los reyes para referirse a tomar el reino. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos las profecías de Daniel 11 y vemos se levantó un reino, significa que ese precursor del reinado va a tomar el reino. Ahora, ese mismo lenguaje figurativo, se levantará Miguel, significa que el Señor Jesucristo, estando en el santuario celestial, intercediendo por los pecadores, intercediendo por los seres humanos, se va a levantar. Se levantará justamente para venir a esta tierra por segunda vez, pero dejará su labor intercesora. Ya no seguirá intercediendo. Y por eso es que dice la Biblia que para ese momento será tiempo de angustia. Dice allí, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Porque como ya no hay intercesor, Satanás buscará generar angustia, sufrimiento, dolor. Y la Biblia dice, tiempo de angustia cual nunca fue. Pero lo bonito de esto, hermano, y la promesa del Señor, es que el Señor no desampara a su pueblo, a sus hijos. Porque dice la profecía bíblica, dice
cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, haciendo alusión al mismo tiempo, será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida del Cordero. Serán protegidos, serán liberados. En ese tiempo, cuando ya el Señor Jesucristo deje de interceder, dice el libro de Apocalipsis, el capítulo número 22, versículo número 10 y 12. Vengan conmigo a Apocalipsis 22, 10 y 12. Dice lo siguiente: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y es interesante que la declaración tiempo está haciendo un paralelismo con Daniel capítulo 1 para referirse al tiempo cuando Jesucristo deje de interceder. Y cuando deje de interceder, dice allí Apocalipsis 11, el que es injusto sea injusto todavía, el que es impuro sea impuro todavía, el que sea justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Ahora, vean ustedes cómo este evento donde quedaremos sin un intercesor, porque ya la decisión en el cielo será tomada. Ya el reino de los cielos habrá tomado una decisión. Aquellos que se arrepintieron, aquellos que confesaron sus pecados, aquellos que vencieron a través de los méritos de Cristo, entonces se mantendrán justos a pesar del tiempo de angustia. Y vean ustedes que este pasaje bíblico está relacionado, está pegado al evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque justo en ese momento de angustia, en ese momento de dificultad, vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez. Dice Apocalipsis capítulo número 12, el que sigue de ese versículo, dice: vengo ¿qué? Vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, hermanos, este evento de el cierre de la gracia, nosotros lo tenemos ilustrado en la Biblia. Hay una ilustración de este evento que está allí en el libro del Génesis. Vengan conmigo al libro del Génesis. Saben que la Biblia tiene la característica de que algunos eventos históricos apuntan a los eventos finales, apuntan a eventos proféticos, y es lo que la teología llama la escatología bíblica. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes se acuerdan una historia muy conocida por todos, cuando David enfrentó a Goliat. ¿Se acuerdan ustedes? David enfrentó a Goliat, y Goliat era un gigante, Goliat, y David un pastor de ovejas, y David representa en ese evento histórico, tiene una representación, porque miren ustedes que David fue a enfrentar a Goliat y él tomó una piedra, y la piedra con la honda la tiró, y ¿dónde le cayó al gigante? ¿A dónde le cayó? En la cabeza, en la frente, ¿verdad? En la cabeza. Ahora, yo pregunto, de acuerdo a la profecía bíblica, ¿dónde recibiría la herida mortal la serpiente? De acuerdo a Génesis 3:15. ¿Dónde la recibiría? En la cabeza. Y ustedes notan que David, ¿qué significa David? Lo tienen por allí. ¿Qué significa? David significa amado. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, se escuchó una voz del cielo que decía, ¿cómo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, David
es un tipo del Señor Jesucristo cuando enfrenta a Goliat, que era, de hecho Goliat, el nombre Goliat tiene una gran relación con Gog y Magog, Goliat. ¿Por qué? Porque representa a Satanás. Gog y Magog representa los ejércitos de Satanás y Goliat en ese entonces representa a Satanás. Entonces David viene como un pastor en el nombre de Jesús, viene con el Espíritu de Dios y entonces él golpea al gigante en la cabeza. Y no bastó eso, sino que él corrió y quitó su espada. ¿Y qué hizo con la espada? Le cortó la cabeza. Ese evento que usted dice, wow, es un evento violento, ¿verdad? Tiene una tipología que apunta al cumplimiento cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él golpeó con contundencia a través de su muerte en la cruz del Calvario, el reino de Satanás, golpeó a Satanás y lo venció a través de la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, cada historia, hay historias en la Biblia que tienen un cumplimiento para la profecía. Lo mismo sucede cuando nosotros estudiamos el cierre de la gracia. Hubo un evento histórico que ilustró el cierre de la gracia. Vengan conmigo, por ejemplo, al libro del Génesis, el capítulo número 6. Vengan conmigo a Génesis, capítulo número 6. Y vamos a leer el versículo número 1. Y vean ustedes, fue el evento cuando vino el diluvio, que Dios llamó a Noé. Pero hay algunas cosas interesantes aquí que vamos a mirar. Miren lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo número 3. Este es un versículo importante. Vean la declaración de Dios para con Noé. Dice: entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá ¿cuánto tiempo? 120 años. Esta declaración de parte de Dios es una evidencia de que el Señor no contenderá con su espíritu para siempre. ¿Qué significa la declaración de que Él contenderá? Significa que el Espíritu Santo está trabajando, está llamando a las personas, te llama para el arrepentimiento, te llama para una nueva vida, te llama para la transformación, para que puedas transformar tu vida, para que puedas cambiar, para que seas diferente, para que entregues tu vida. El Espíritu Santo está trabajando, pero llegará el momento cuando Dios no seguirá. Por eso dice allí: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y entonces le pone un tiempo, le pone un tiempo definitivo. Le dice: va a vivir 120 años. Entonces Dios llamó a Noé, ¿verdad? Y Dios expresa ahí en las Escrituras las razones por las cuales Él destruye la tierra a través del diluvio. Dice, por ejemplo, el versículo número 5, dice lo siguiente: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿dónde? En la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón eran de continuo, ¿a dónde? Al mal. Es decir, el hombre en los tiempos antediluvianos vivían en pensamientos constantes al mal. La poligamia se había proliferado. La adoración a dioses paganos se había incrementado. Incluso los seres humanos se habían pervertido a tal magnitud en aquel entonces que algunos científicos se atreven a decir
que los seres humanos trabajaron con ingeniería genética y de allí provinieron animales que son bestias que hoy en día no existen, pero que formaron parte del planeta Tierra porque existen fósiles de ellos, como en el caso de los dinosaurios. Algunos historiadores bíblicos dan a conocer que los tiempos antediluvianos no eran personas como nosotros nos los imaginamos, que estaban en las cavernas o avanzando como chimpancés o como... No, eran personas que venían cerca de la mano de Dios. De hecho, cuando usted lee la Biblia, dice la Biblia que Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos. Imagínense ustedes, 500 años. Eran hombres con vitalidad y con una capacidad impresionante. Algunos estudios arqueológicos incluso encuentran la cavidad craneal de los hombres de aquella época con una capacidad impresionante. No existían libros porque no los necesitaban. Su mentalidad era una mentalidad fotográfica, todo lo podían memorizar rápidamente, venían cerca de la mano de Dios. Sus facultades físicas, mentales, estaban cerca de haber sido creados de la mano de Dios. Eran personas impresionantes, que pudiéramos nosotros decirlo hoy en la actualidad. Imagínense ustedes, ya un hombre de 500 años tener hijos, eso es imposible en esta época. ¿Por qué? Porque el pecado ha venido deteriorando a la humanidad. La humanidad se ha venido deteriorando y Dios vio que estos hombres, con todas esas habilidades, con todas esas cualidades, sus pensamientos eran de continuo al mal. Y dijo Dios: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Entonces Dios le dio instrucciones a Noé y le dijo que preparara un arca. Dice el versículo 11: la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Ahora, se parece mucho a los días de hoy, esto, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo, como en los días de Noé. Mañana vamos a estudiar sobre Mateo 24 y hay cosas bien interesantes allí. Pero bueno, dice: y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y entonces Dios le da instrucciones a Noé de que preparen un arca. Y dice el versículo número 22 del capítulo 6: Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Entonces siguió las instrucciones de Dios. Y allí en el capítulo número 7, vemos nosotros el evento de la llegada del diluvio. Dice la Biblia: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Es impresionante esto, hermano, porque Noé estuvo predicando 120 años y cuando Dios dio la orden para que entraran al arca, solamente entró Noé y su familia, sus hijos, las esposas de sus hijos. 8 personas entraron al arca. Y Noé predicó con el poder del Espíritu Santo, porque dice Primera de Pedro, el capítulo número 18 al 20, dice que Noé predicó con el Espíritu de Cristo. O sea, Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se refiere a esas personas que estaban recibiendo el mensaje en los tiempos de Noé, y él fue a predicarles Jesucristo mismo a través de su espíritu. Pero la gente, ¿qué hizo? La gente no aceptó. La gente se burlaba de Noé. La gente decía: eso es mentira, que el mundo va a ser destruido, que va a caer lluvia del cielo. Nunca había caído lluvia del cielo, porque dice el libro del Génesis que la tierra se regaba como un vapor que surgía de la tierra, y de esa manera las plantas se alimentaban. Nunca había llovido, y la gente decía: no, eso es mentira.
Ahí está, Primera de Pedro 3:18. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son esos? Versículo 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de ¿qué? En los días de Noé. Es decir, esos espíritus encarcelados, no es que el Señor fue a predicarle a unos demonios, no. En los días de Noé, ahí dice la Biblia, el Espíritu de Dios se presentó allí. Estaba Noé predicando el mensaje, pero la gente no aceptó. Ahora, Noé entró en el arca y dice la Biblia que no llovió justo cuando él entró. Dice el texto bíblico, ¿verdad? Miren ustedes, el capítulo número 7, versículo número 16, quiero hacer alusión primero a esto. Dice, los que entraron, vamos a hacer un poquito de contexto, versículo 15. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de todo ser en que había espíritu de vida. Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como la había mandado Dios. Y Jehová cerró, ¿qué? La puerta. Pregunta, ¿quién cerró la puerta del arca? ¿Noé o Dios? Fue el mismo Dios quien cerró la puerta del arca. Y eso fue un evento significativo, porque es una evidencia de que es Dios. Pero antes de que Dios hiciera esa obra, permitió que entraran los animales. Los animales entraron, pero los seres humanos no. Los animales obedecieron, los seres humanos no. Impresionante eso, ¿no? Ahora, cuando ellos entraron al arca, que estaban allí dentro del arca, dice la Biblia, allí en el verso número 10 del capítulo número 7, dice, al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron ¿sobre qué? Sobre la tierra. Quiere decir que ellos entraron al arca, la puerta se cerró, Dios cerró la puerta, pero no llovió sino hasta ¿qué? Hasta el séptimo día. Y durante esos 7 días fue un tiempo de angustia, de preocupación, de incertidumbre. ¿Será que va a llover? ¿Será que realmente es verdad? Y la gente afuera burlándose. Pero cuando después del séptimo día comenzaron a caer, dice la Biblia, aquel día del año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vino la destrucción, pero ya Dios había salvado y resguardado a los que decidieron entrar, ¿dónde? En el arca. Esta es una ilustración de lo que será el tiempo cuando ya no hay más tiempo. Cuando Jesucristo cierre la puerta del santuario, cuando ya Él deje de interceder por nosotros en el santuario celestial y venga a buscar a sus hijos. Para ese momento, el justo seguirá siendo justo. Hay otra parte en la Biblia donde también el Señor ilustra este evento del cierre de la gracia, y está en Mateo capítulo número 25. Vengan rapidito conmigo a Mateo 25, y es la parábola de las 10 vírgenes. No voy a leer la parábola completa por razones de tiempo, pero ustedes deben recordar que la parábola tiene la particularidad de que habían 5 prudentes y 5 que no eran prudentes. Unas hicieron provisión de mantener sus lámparas encendidas, de guardar aceite que representa el símbolo del Espíritu Santo,
de estar firme allí, manteniendo sus lámparas encendidas. Y entonces, cuando vino el esposo, las que tenían sus lámparas encendidas entraron a la fiesta, pero las que no habían hecho provisión de aceite, mientras iban a buscar el aceite, el esposo vino, y cuando ellas llegaron ya no tenían oportunidad de entrar a la fiesta. Dice la Biblia, dice allí en Mateo capítulo 25, versículo número 9: pero las prudentes respondieron diciendo: para que nosotras no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. ¿Y qué pasó? Y se cerró, ¿qué? La puerta. Versículo número 11. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros, a través de esta parábola, vemos la ilustración del evento cuando se cierra una puerta y un grupo que no estaba preparado, finalmente cuando quiere entrar a la boda, ya no hay tiempo, ya la puerta se cerró. Lo mismo sucedió en el diluvio. Ellos trataron de entrar, pero ya Dios había cerrado la puerta. Dice la historia, el espíritu de profecía dice que algunos incluso se amarraron del arca para tratar de salvarse, pero ya la puerta se había cerrado. Ahora, este evento no solamente nosotros lo encontramos en la historia bíblica, no solamente ilustrado por el Señor Jesucristo en Mateo 25, sino que también lo encontramos en la profecía bíblica. Justo cuando se predica el mensaje de los 3 ángeles, que lo hemos estudiado en esta semana, cuando ya el mensaje de Dios ha llegado a la tierra y la gente ha entendido el mensaje de Dios, vean lo que sucede en el trono celestial. Vengan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo número 15, versículo, vamos a leer el versículo número 5 en adelante. Miren lo que dice este texto bíblico, Apocalipsis capítulo 15, versículo número 5 en adelante. Dice: después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo, ¿qué? El santuario del tabernáculo del testimonio. El santuario se abre, Cristo entra a ministrar en el santuario, y entonces dice: del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Versículo 7. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y entonces dice el verso 8: y el templo se llenó ¿de qué? De humo, por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Y dice: nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliese las 7 plagas de los 7 ángeles. Ahora, yo pregunto, si nadie podía entrar al templo, ¿verdad? ¿Cuál sería la razón por la cual, suponiendo, colocando un ejemplo aquí entre nosotros, usted llegara a este lugar y no pudiese entrar? La razón sería porque el templo estaría cerrado. Y cuando aquí en la visión de Apocalipsis 15 hace alusión a que nadie podía entrar en el templo, ¿verdad? Es definitivamente una alusión a que el templo de Dios se cerró en el santuario celestial, porque la visión es del santuario celestial.
De hecho, cuando Salomón, allí en el primer libro de Reyes, cuando ellos iban a inaugurar el templo, que ellos trajeron el arca del pacto al templo de Dios, dice que el templo se llenó de su gloria y los sacerdotes no podían entrar al santuario porque allí estaba la gloria de Dios, y ellos pasaron un tiempo que no pudieron hacer su ministerio intercesor en el santuario terrenal. Ahora nosotros estamos viendo en Apocalipsis capítulo número 15 una visión conjunta donde el templo se abre. Por supuesto, el Señor Jesucristo ministró en el santuario, pero también hubo un momento donde el templo se llena de gloria. Y de acuerdo a lo que nosotros estudiamos en el contexto bíblico, es que el templo se cierra porque nadie puede entrar, y es porque ya el Señor Jesucristo se fue, ya está listo para venir a buscar a su pueblo, y ya el tiempo de la gracia se ha cerrado. La puerta del santuario celestial se ha cerrado y nosotros estamos listos y preparados para recibir al Señor. Por eso la importancia de que su nombre esté asegurado en las manos de Jesús, la importancia de que usted haya recibido el sello de Dios, como lo estudiamos durante esta semana, porque llegará el tiempo, apreciado amigo, cuando ya no hay más tiempo. Llegará el momento cuando se cierra la oportunidad y definitivamente vendrá el gran día de la ira de Dios, el gran día de la segunda venida de Jesús. Yo quiero invitar a los amigos que están aquí con nosotros, que están conociendo el Evangelio, que están empezando a caminar en la experiencia con Jesús, que puedan tomar su decisión por Jesús antes que sea demasiado tarde, porque ya los eventos proféticos se están viendo. Y hay una declaración interesante aquí, hermanos, en el libro El conflicto de los siglos. Voy a leerla para ustedes. Miren lo que dice. ¿Cuándo será el evento del cierre de la gracia? Escuche esta declaración. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, conflicto de los siglos, página 601. Los sacerdotes, como el pueblo de Dios, lo ignoraron. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían en curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre el pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de los cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha inspirado para que cumpla sus crueles designios se asemejará al celo por Dios. Es decir, así como la nación de Israel, cuando Jesucristo se fue, siguieron sus ritos pensando que eran el pueblo escogido de Dios, asimismo, cuando la decisión en el santuario celestial sea tomada y el templo de Dios sea cerrado y no haya más intercesión, los seres humanos no lo sabrán, no lo sabremos. Por eso el Señor nos anima a velar y dice: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivará al mundo a través de los engaños de Satanás. Hermanos, yo quiero llamarles a todos para que nosotros podamos ser fieles en el estudio de la palabra de Dios, para que podamos estar apercibidos y a través de la verdad bíblica podamos sostener el estandarte de Jesucristo, porque en el tiempo final
vendrán muchos en el nombre de Jesús, falsos profetas, falsos maestros, que engañarán inclusive aún a los escogidos. Y esa es una de las grandes crisis que vivirá el planeta Tierra en el tiempo final, antes que Cristo venga por segunda vez. Pero yo quiero preguntar a mis hermanos y amigos, ¿les gustaría a ustedes estar preparados, estar listos para que cuando suceda el acontecimiento profético del cierre de la gracia, usted haya tenido su vida asegurada en el reino de los cielos, su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero? Yo quiero preguntarle a los amigos que están aquí con nosotros, Anthony, Gustavo, Javier, Isabel, entendiendo lo que la Biblia enseña, ¿les gustaría asegurar su vida con Jesús? Yo quiero en esta noche hacer una oración por ustedes. Y voy a pedirles que vengan aquí al frente conmigo, aquí al altar del Señor.